Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a esta conversación con el conversional Rodrigo Álvarez. Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Eh, Rodrigo es abogado, es doctor en Derecho, profesor, político de la UDI. Fui diputado también por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Además fue ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, y desde el año pasado es convencional constituyente. Le agradecemos mucho, Rodrigo, estar acá. Lo invitamos a Rodrigo para que nos hiciera una exposición lo más libre posible respecto de su impresión del proceso constituyente, que ya en el estado actual permite hacer ciertas bajadas ya más definitivas. Ya tenemos un texto ya de más de 150 y cuántos artículos, bastantes, digamos. Ya esto nos permite hacer unas bajadas ya y poder empezar a entender el entramado subyacente que informa toda esta constitución. Les vamos a permitir hacer preguntas al final de la exposición de Rodrigo, ojalá las máximas posibles, si pueden levantar la mano para hacerlas, o si prefieren las hacen ahí a través del chat y se las leo yo a Rodrigo. Así que sin más preámbulo, Rodrigo, muchas gracias. Les quería comentar un poquito a Rodrigo y contarle lo que estamos haciendo en la Cámara respecto de esta materia, y es, como ya tenemos una serie de normas que ya están en el texto definitivo, tienen que pasar por el proceso de armonización, entendemos eso, pero sabemos que son normas ya que van a ir en el borrador. Lo que estamos haciendo como Cámara es tomar alguna de esas normas, trabajarlas con nuestros socios a través de los comités de trabajo que tenemos, hacer una bajada a la realidad, los efectos que tienen esas normas, especialmente en el comercio, y esa bajada la hacemos en un solo minuto, y son unas cápsulas que estamos entregando a través de la radio Bio Bio, para informar los efectos que nuestros socios digamos, desde su experiencia saben que van a tener esas normas en la actividad. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de informar respecto de normas que a veces parecen un poco lejanas a nuestro quehacer diario, cuál es el efecto de esa norma en nuestro quehacer diario. Así que sin más, Rodrigo, muchas gracias por estar acá y estamos muy pendientes de lo que nos vas a contar. No, muchas gracias a ti por esta invitación, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Santiago por la oportunidad de conversar sobre este proceso tan relevante para todos. Finalmente, los procesos constitucionales determinan y marcan la vida de los países. Los últimos dos procesos constitucionales nos dieron 40 años de relativa estabilidad a nuestro país, tanto la Constitución del 25 como la Constitución del 80, y ahora, por supuesto, estamos tratando de generar las condiciones, yo creo que está bastante difícil hacerlo, para que permita dar esa estabilidad para las próximas décadas. Así que es muy importante estar informados. Desde ya les doy una recomendación, tratar siempre de pensar aquellas 10, 12 cosas que realmente te interesaban de una constitución y ver cuál fue la respuesta de los convencionales, cuál fue la respuesta de la propuesta constituyente. Yo voy a hacer como 3 reflexiones generales para después poder recibir absolutamente todas las preguntas que ustedes quieran de este proceso, que a veces es complejo de seguir. En ocasiones uno dice, escucha algo que ha ocurrido en una comisión, después lo que ocurre en el pleno, hay muchísima información. Algunos de mis colegas se quejan de la falta de información, yo creo que al revés. La prensa está instalada acá desde el 4 de julio, aportando absolutamente todos los canales noticiosos necesarios para estar interiorizado de lo que ocurre. Pero yo quiero partir con 3 reflexiones básicas. La primera, y a propósito de un comentario que tú hacías, Tere, al principio, entender lo que ya estamos. Ya hay 249 artículos aprobados. Para dar una dimensión de esto es exactamente el doble de la Constitución del 80 original y más de 100 artículos de la Constitución del 80 actual. Entonces, esto ya nos permite calificarla, y yo creo que es una de las principales críticas que al menos yo le hago a la Convención, de que es desmedida, absolutamente maximalista. Los procesos constitucionales habitualmente tenían como 2 grandes caminos en la historia. Uno era establecer los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, eso es lo que viene desde la Carta Magna. Otro era
cómo organizar el Estado, cómo organizar el poder, sobre todo a partir de la separación de los poderes. Claro, la evolución fue agregando algunos temas, derechos sociales, algunas instituciones, pero lo que estamos viendo ahora es algo absolutamente desmedido, como les digo, 249 artículos, y todavía nos falta casi todo el sistema político, buena parte de los derechos fundamentales y buena parte del sistema económico en instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Electoral, el procedimiento de reforma de la Constitución, etc. O sea, vamos a terminar en una Constitución fácilmente que va a superar los 400 artículos. Y esto no es solamente un prejuicio de los abogados de decir cómo vamos a tener una norma tan extensa, sino que los invito a pensar, si ya muy poca gente conoce la Constitución actual con 140 artículos, mucha gente votó por su reemplazo sin siquiera conocer, imagínense lo que es tratar de hacer, según una expresión popular, vida, una Constitución de cerca de 500 artículos o de 450 artículos. Pero no solamente es desmedida en ese ángulo, en el ángulo numérico, también es desmedida en la cantidad de temas que pretende tratar. ¿Ah? Y claro, por eso ustedes han escuchado temas que por supuesto han quedado fuera. Hemos discutido largamente temas como el derecho del cuerpo, que no existe ninguna constitución del mundo, y la obligación del Estado de ayudarnos a entender y fomentar nuestra corporalidad, o la situación de reconocer los reinos de las plantas, de los animales y de los hongos. O sea, es desmedida también temáticamente hablando. ¿Ah? Pero también esto ya nos sirve, y esto es bien importante, para ir haciéndose un análisis concreto de lo que ya tenemos. O sea, cuando te dicen, no, hay que esperar hasta el final, no, con una constitución que ya tiene 249 artículos, que esta semana va a haber despachado, la semana pasada, el informe del sistema político, esta semana, el informe de derechos fundamentales. En este momento estamos hablando de eso, me salió un ratito del pleno para estar con ustedes, estamos hablando de los derechos fundamentales como las pensiones, la salud, la educación, etcétera. Y el jueves vamos a ver nuestro modelo y sistema económico con estatutos especiales para el agua, la minería, la energía. Entonces, este viernes cualquiera de ustedes va a leer una constitución que probablemente se va a acercar ya a los 300 artículos y va a haber descrito lo que quiere la convención en materia política, en materia de organización del Estado, en materia de derechos fundamentales, en materia de modelo económico. Por tanto, se puede hacer una evaluación ya de este trabajo y yo creo que esto empieza a graficarse claramente un choque muy potente con la realidad. La mayor parte de las personas que nos eligieron hace un año atrás, y uno lo hablaba, escuchado hoy día, nos eligieron porque querían mejores viviendas, mejor pensión, mejor salud, más descentralización, sentirse tratados como iguales, y esta convención les va a devolver un país totalmente distinto, sin Senado, con 13 poderes judiciales, o digamos 13 sistemas de justicia, con una organización del Estado muy compleja. Entonces, primera característica, para que tengamos claro, ya esto es gigantesco, y cambia las características de la vida de los chilenos, porque al mismo tiempo yo no creo que esté reaccionando adecuadamente a las necesidades del país. Las constituciones exitosas son aquellas que le apuntan correctamente a lo que requería un país. El año 1980 no fue una creación de unos Chicago, el tema del Banco Central y su independencia. No, era porque Chile venía de modelos de hiperinflación. El año 80, cuando se potencia el derecho a la propiedad, no fue por un tema de usura, no, era porque venía de 15 años en que la propiedad había sido un instrumento un arma de la política, donde habíamos tenido dos reformas agrarias, una chilización del cobre y una nacionalización del cobre. Entonces, yo creo que uno de los problemas que está teniendo esta convención no solamente es de una respuesta desmedida, sino al mismo tiempo una respuesta que no es aquella sobre la cual nos pidieron los chilenos, y yo creo que eso va a llevar a un choque con la realidad. Segunda característica de la convención, y todos ustedes lo saben, las constituciones se escriben sobre la base de ciertos principios. Ustedes lo han escuchado. El principio de igualdad ante la ley, el principio de separación de los poderes, el principio de libertad y dignidad de las personas. Esta constitución se está escribiendo sobre principios muy distintos. Incluso contradice esos principios en algunas materias. Con uno de nuestros asesores, Arturo Phillips, estamos trabajando para demostrar cómo la enorme cantidad de artículos que se dirigen a crear un estatuto de desigualdad hacia los pueblos originarios, cerca de 40 artículos que van a ser un mundo totalmente distinto para Chile desde el punto de vista de la desigualdad. Pero no solamente se escribe sobre superar estos criterios de igualdad, de libertad o de separación de los poderes, se escribe, como les decía, sobre principios nuevos. El primero era bastante esperable, era el principio de la paridad. Y era evidentemente que eso todos consideramos que iba a estar. Era una evolución intelectual a partir de la Constitución del 80 en estos 42 años que habían transcurrido.
Pero los otros dos principios son mucho más marcados incluso. Uno es este plurinacionalismo, que está, yo suscribiría, solo un escalón más abajo de la independencia. No es independencia, evidentemente, pero un escalón más abajo, donde vamos a tener a 13 naciones y potencialmente incluso más. Hay algunas personas que todavía están hablando, por ejemplo, de la nación o el pueblo tribal Juan Fernandino, que serían los que viven en la isla de Juan Fernández, cuando tú dices, perdón, todas las personas que viven ahí fueron desde Chile. O sea, ahí no hay un antecedente histórico, pero se habla, algunos todavía lo sostienen. Pero podemos tener 13 sistemas, 13 pueblos reconocidos, entre ellos el pueblo tribal afrodescendiente, a los cuales, por ejemplo, van a tener autonomía territorial, autonomía política, van a tener escaños reservados en todo tipo de elecciones, incluso la de los municipios, van a tener el derecho que se les consulte y tengan que dar su aprobación, no como actualmente que solo consulta, sino que aprobación a cualquier cambio que pueda alterar sus derechos. Entonces tienes un cambio gigantesco desde el punto de vista de la plurinacionalidad. Y tienes un tercer principio, que es otro cambio gigantesco, que es una visión medioambiental, que por ejemplo a ustedes como Cámara de Comercio los afecta muy profundamente, porque esa visión de medioambientalismo, que está muy radicada en mi comisión, yo pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, es la que por ejemplo te lleva a sostener que Chile debería denunciar en los próximos 3 años sus tratados de libre comercio. Debería salirse del CIA de inmediato y denunciar de sus tratados de libre comercio. Y debería buscar la soberanía alimentaria y dejar de exportar alimentos, porque no tenemos por qué estar exportando alimentos a nivel mundial. Y lo más importante, es lo que te dicen y es lo que creen. Acá hay que ser respetuoso de lo que cada uno cree, yo lo escribía en una columna, es lo que efectivamente creen. O creen en un momento dado que Chile no debe desarrollarse, debe ser más pobre en un 10% de aquí al 2030 y en un 30% de aquí al 2050, porque considera que se ha abusado de los recursos naturales. Entonces, segunda característica, así como la primera que les decía, que esto ya es desmedido en extensión, la segunda característica que me interesa es que se den cuenta que se escribe sobre principios muy distintos a los que habitualmente escribimos nuestras cartas fundamentales en Chile. La tercera característica para este inicio de conversación es la etapa en que estamos. Y esto es muy importante porque una institución como la Cámara, que ha estado preocupada, yo quiero reconocer a la TER la labor desde el primer día. Yo creo que uno de los primeros gremios que me invitó a conversar cuando estábamos recién comenzando este proceso, bueno, los gremios tienen que estar preocupados. ¿Por qué? Porque esta es una constitución que ya estamos cuando uno se subía de niño a un tobogán, pero no estamos en el inicio del tobogán, ya estamos en el tercio final y con mucho vuelo. Para que ustedes tengan claro, la constitución se termina de escribir realmente la semana en torno al 10 de mayo. O sea, nos quedan apenas 20 días. ¿Después qué viene? Después viene, al menos hasta ahora, la convención lamentablemente cambia su reglamento a cada rato. Imagínense ustedes como gremio, como Cámara de Comercio de Santiago, si estuvieran cambiando sus estatutos, pero a cada rato, no cada cierto tiempo después de una reflexión, sino que a cada rato. Con los actuales estatutos lo que viene después es una comisión de armonización. Que vamos, y digo porque yo lo voy a integrar, vamos a integrar 40 convencionales tratando de armonizar esos probablemente más de 400 artículos, que va a haber contradicciones, que va a haber normas inconexas. Mañana vamos a votar porque hay algunos que quieren agregar otros artículos, otras comisiones, una comisión de preámbulo. Las constituciones en general chilenas no han tenido preámbulo. La constitución americana tiene un preámbulo muy famoso. We the people viene del preámbulo de la constitución de Estados Unidos, nosotros el pueblo. Bueno, al final acá decidieron hacer un preámbulo para interpretar la constitución. Y además mañana se viene a configurar una comisión transitoria. Quiero decirles que los dos capítulos probablemente más olvidados de la Constitución hoy día pasan a ser los más importantes. Uno es cómo se modifica o reforma en el futuro esta Constitución. Dos, las normas transitorias. Todavía no tenemos claro el modelo, pero están, para que ustedes vean, esto todo se va a desarrollar más o menos a partir del 14 de mayo, con una rapidez muy grande, porque las últimas 4 días de votaciones de la convención van a ser el 23, 24, 25 y 26 de junio. O sea, estamos exactamente a 2 meses. Nos quedan 20 días para terminar de escribirla, 1 mes, 4 semanas para la comisión de armonización y después vienen las últimas votaciones. Y de ahí nos vamos realmente en un tobogán ya en la etapa final hasta el 4 de septiembre, 2 meses, para exponerla. Por lo tanto, a gremios que están interesados, a gremios que tienen que hablar con todos sus integrantes, con sus asociados, y que al mismo tiempo quieren hacer una visión crítica de materias que pueden ser complejas o una visión favorable, tenemos que tener claro que este proceso está absolutamente en su tercio final. Hoy día alguien hablaba, estamos hablando de algo que realmente querían los chilenos como derecho fundamental, y alguien decía, oigan,
si esto era lo más importante, como todos sabemos, qué increíble estar hablando de los descuentos, porque estamos en la parte final, y qué increíble volver a hablar de salud, empezar a hablar de salud, educación, pensiones, vivienda, cuando ya llevas 249 artículos aprobados. Pero entonces, para solamente iniciar este diálogo, porque me interesan todas las preguntas que ustedes quieran, piensen siempre en esto. Tenemos una constitución que está saliendo realmente desmedida para nuestra historia, y yo creo que no está respondiendo bien a nuestra realidad. Segundo, tenemos una constitución que se escribe sobre principios distintos. Tercero, tenemos una constitución que al mismo tiempo, o un proceso que ya está en su etapa final de aceleración, de terminar de escribir en una verdadera olla a presión. Acá estoy rodeado de varios de nuestros asesores, John Enríquez, Diego Sepúlveda, Arturo Phillips, que están agotados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando absolutamente todas las mañanas y todas las tardes hasta muy tarde sacando estos textos. Entonces, ¿qué es lo relevante para ustedes entender? Que si la Cámara quiere todavía hay espacio para, por la vía de los medios, informarse o tratar de hacer alguna reflexión, bueno, son solamente 21 días los que quedan. Y, por ejemplo, este jueves se van a votar, como les decía, el jueves vamos a votar esta norma que pretende disminuir los tratados de libre comercio en Chile, porque hay un grupo importante de convencionales que creen que eso es lo peor que le ha pasado a Chile. Esto es una reflexión final. Una de las cosas complejas para entender la convención es que acá hay una reacción muy potente, probablemente en torno a la mitad de las convencionales, por el modelo electoral en que fue elegido, que tienen una reacción intelectual contra los fundamentos de lo que hemos construido en Chile en los últimos 30, 40 años. No es una reacción contra una política específica, es una reacción contra todos los fundamentos intelectuales de los últimos 40 años. Y por eso no se cree en el crecimiento, y por eso no se cree en los tratados de libre comercio, por poner dos materias que a ustedes les interesan, pero también por eso no se cree, por ejemplo, en el Senado, o no se cree, por ejemplo, en el modelo regional que tenemos como país. Por eso, Tere, si quieres, termino ahí como unas 3 reflexiones iniciales, y estoy atento a todas las preguntas. Me parece que hay alguna por ahí en el chat. Pero sí, todas las hay una pregunta de Marcelo Forni, que es en relación al proceso de la Comisión de Armonización. Dice, ¿qué atribuciones tiene para hacer cambios a lo ya aprobado? Entendiendo que, por supuesto, no es un proceso de enmienda a la armonización. Primero quiero decirle a todos los que nos están escuchando que si yo quisiera tener 2 personas que estuvieran apoyándome dentro de la convención, uno de ellos sería Marcelo Forni y el otro sería Claudio Alvarado. Así que la pregunta de Marcelo, mi querido amigo Marcelo, que lo he extrañado muchísimo, fuimos diputados juntos durante 8 años, al igual que 12 años con Claudio Alvarado. Me encantaría tenerlos aquí como constituyentes ayudando a tratar de perfeccionar un texto que es complejo. A ver, las atribuciones de la Comisión de Armonización, nuevamente tengo que volver a repetir la frase que dije hace un rato, hasta ahora, porque de repente sacan un conejo de la chistera y pretenden cambiarte. Las atribuciones de la Comisión hasta ahora eran exactamente las que uno no quería que tuviera. Nosotros queríamos que tuviera muchas atribuciones. Nosotros queríamos que fueran como, y ustedes como Cámara de Comercio de Santiago lo han vivido muchas veces, y lo vimos potencialmente en el Congreso constantemente, como esas comisiones mixtas. Es decir, ustedes han escuchado muchas veces la comisión mixta del Congreso, una comisión en que se reunían diputados y senadores ante una contradicción y proponían libremente una solución, y con mucha independencia. Claro, se basaban en lo que había trabajado la Cámara y el Senado, pero proponían una solución. Nosotros, y cuando digo nosotros en nuestro sector, intentamos muy profundamente que eso fuera el modelo que se iba a aprobar en octubre. Entre paréntesis, eso muestra una vez más unos problemas de esta convención, que es ese ánimo refundacional en que ningún conocimiento de otro era superior al de uno. Nosotros le decíamos, por favor, usemos reglamentos probados. El reglamento de la Cámara de Diputados está aprobado, el reglamento del Senado está aprobado. Elijan el que quieran, pero no construyamos uno nuevo. Terminamos construyendo 4 reglamentos, ninguno de los cuales se ha usado mucho. Bueno, pedíamos una comisión de armonización con atribuciones. No se dio así. De hecho, acá hay una frase para graficarla. Se dice que es una comisión que no tiene goma, por tanto no puede borrar nada, que no tiene lápiz, por tanto no puede escribir nada, que solo tiene un destacador. Destacador para poder tomar este texto de 400 artículos, como lo más probable es que termine siendo, diciendo, miren, esto parece contradictorio con esto otro, o esto está inconexo con aquello, por lo tanto vamos de nuevamente al Pleno, y que el Pleno ahora vote. Mañana quieren hacerle algunos pequeños cambios a eso que le da un poco más de poder, pero es como cuando tú intentas arreglar algo a mitad de camino.
siempre se te desborda por un lado o por otro. Por ejemplo, mañana quieren darle algunas atribuciones más a la Comisión de Armonización que te permita un poquito más de juego, pero ¿qué ocurre? Que ahora todas las demás comisiones están diciendo, no, pues, si nosotros hemos trabajado, hemos tenido audiencia, ha sido todo público, ha sido por televisión, ¿cómo ahora vamos a entrar usando una expresión que yo creo que es muy correcta, pero lamentablemente tiene mala prensa, ha tenido mala fama, que era la de cocinar? Tenía muy mala fama el dicho de cocinar, cuando en realidad eso era llegar a acuerdos, que es lo más razonable y sensato en la política. La política y llegar a acuerdos es una conducta no de la política, es una conducta de la civilización humana entre personas que pensamos distintos, tratar de llegar a ponernos de acuerdo. Lamentablemente es un poquito tarde y ante la pregunta de Marcelo, en general la Comisión de Armonización tiene menos atribuciones de las que uno querría. No creo que corresponda mucho dárselas ahora, estamos un poquito desfasados en el plazo. Y lo que sí va a ser finalmente el pleno el que defina. Un pleno que tiene muchas dificultades para llegar a acuerdos, porque si ustedes vieron ayer una dispersión en el Congreso que fue muy notable en el tema de los retiros, acá esa dispersión se multiplica en muchas materias. Rodrigo, y si ya, entonces esta comisión de armonización no va a poder, no va a poder hacer un proceso de enmienda y de algo que quede más o menos coherente. Entonces, ¿cómo vislumbras tú que tiene que existir un proceso establecido para poder enmendar la Constitución, sobre todo si tiene 400 artículos y es aprobada? Eso se va a ver en las normas transitorias. ¿Quién va a tener la facultad mientras las normas transitorias están en ejecución para poder reformar lo que claramente no va a poder funcionar? En ese reglamento, que ya te decía, que yo creo que fue un error tomar y hacer tu propio reglamento, además te demoraste el mismo tiempo en hacer los reglamentos que casi vas a tener para escribir la Constitución, un mea culpa que no, una autocrítica que no ha hecho las convenciones que hicieron los primeros 6 meses. Bueno, en ese reglamento decía que había una comisión que iba a tratar la reforma, que iba a tratar las normas transitorias. No hay ningún espacio para que eso sea posible, entonces están buscando alguna alternativa de crear una comisión que se dedique exclusivamente a las normas transitorias, que pasaron a ser lo más importante probablemente en muchas de estas materias. La verdad es que ¿quién va a tratar de arreglar, por así esto? Va a ser una mezcla entre la Comisión de Normas Transitorias, la Comisión de Armonización y el Pleno. Pero si tú te fijas, ya hay varios, incluso profesores de Derecho que acá están presentes. Fernando Atria es un convencional profesor de Derecho, y hay varios de ellos que han empezado a decir, ojo, Constitución no va a ser un ejemplo académico. A mí me sorprende, el otro día escuchaba una convencional que decía lo importante y lo mejor de la convención es que es el proceso democrático. Y uno dice, perdón, los chilenos no nos contrataron para ver un proceso democrático, nos contrataron para escribir una buena constitución. Bueno, la verdad es que yo creo, me atrevo a casi a afirmarlo, de que la constitución va a estar o va a tener normas inconexas y va a estar incompleta. Va a arreglarse algunas de esas partes, como te digo, por la Comisión de Armonización, otras por la Comisión Transitoria, otras por el propio Pleno al final en sus últimas 5 votaciones. Pero si los propios mayores defensores de la Constitución ya te empiezan a decir que esto no va a ser un gran ejemplo académico, sino que va a tener normas, va a tener contradicciones, bueno, yo creo que es una señal de lo que nos vamos a enfrentar. Y ahí va a venir una etapa posterior, cuando la convención, tú sabes que la convención el 5 de julio desaparece de pleno derecho, o sea, nos dejamos... Uy, no sé, te quedaste... Más transitorias que nos han dejado eventualmente con las normas, sin prejuicio Rodrigo, que va a estar el plebiscito, donde una de las normas transitorias más importantes va a ser qué ocurre con el sistema político chileno. ¿Ahora sí? Sí, te perdimos por un segundo. Si pudieras repetir la última idea para que quedara claro. Sí. Perdona, ¿ahora me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Y este proceso transitorio y de normas también va a estar un poco condicionado por la definición que tomemos sobre el sistema político chileno. Porque una de las cosas que más me preguntan, y yo siempre trato de decir, no, pero piensen un poquito fuera de la caja, por así decirlo, porque claro, cuando decimos esto será entregado a la ley, o esto lo decidirá el Congreso, uno siempre tiende a pensar una Cámara de Diputados, un Senado de elegir forma, cuando perfectamente esto puede ser muy distinto. Puede ser una sola Cámara viendo estas materias, o puede ser una sola Cámara con una segunda Cámara con muy escasas atribuciones, que es el modelo político que se nos ha propuesto. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Existe realmente conciencia en los constituyentes del escenario de rechazo al proyecto? En las declaraciones suena
a que creen que están realizando un buen trabajo y desestiman los resultados de las encuestas. Pero si ese escenario, el escenario del rechazo, es posible, se está perdiendo una oportunidad única. ¿Hay conciencia internamente de esto, al menos en algún grupo? Evidentemente esto es una percepción mía, así que podría ser muy injusto con mucha gente. Yo creo que no, a ver, yo creo que mayoritariamente no hay una conciencia de que exista un rechazo, a pesar de que se van sumando las encuestas que dicen que existe. Y si ustedes se fijan, no es que haya habido una gran reacción del gobierno y otros a decir, todas esas encuestas son falsas, no, al contrario, el mismo presidente Boric dijo, bueno, hay que escucharlas y hay que esmerarse más por escuchar a las personas, etcétera. Yo creo que lamentablemente hay un grupo importante que está, permítanme la expresión, tan enamorado de este proceso como tal, que sigue creyendo que esta es culpa de la derecha. Hoy día he escuchado un par de discursos más que decían que en temas de derechos fundamentales nosotros poco menos que habíamos instalado la tesis de una hecatombe en materia de los derechos de las personas, y les puedo asegurar, cuando tienen menos de un tercio, cuando tienen menos de un cuarto de la convención no tienen ninguna capacidad de instalar casi nada. Nosotros somos un pequeño grupo dentro de la convención. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar no, yo creo que en primer lugar hay un grupo de personas que está convencido que está haciendo todo impecablemente, que esto es una oportunidad. Si ustedes escuchan los discursos, eso es constante. O sea, no hay un reconocimiento, hay un convencimiento absoluto que representan absolutamente al pueblo de Chile, cosa que yo les digo, no, pues eso no es así. O sea, siguen convencidos. Y claro, a mí me preocupa dos cosas. Una, por supuesto, que siempre que se pierde una oportunidad de hacer las cosas mejor, me preocupa es que es evidente que había grupos importantes de la ciudadanía chilena que sí querían cambios. Yo puedo decir algo. Yo voté rechazo al plebiscito, pero con una idea muy clara, porque yo quería, como me tocó vivirlo precisamente con Marcelo Forni, yo quería que todos los cambios que estaba convencido que había que hacer los podía hacer mucho más rápido, de manera más eficiente, el Congreso, y además plebiscitarlos. O sea, yo no era de aquellos de rechazo que decían, no, es que no hay que hacer nada. No, al contrario, yo creía que hacer cosas muy importantes. Y cuando volví a hacer campaña después de muchos años, me encontré que la ciudadanía quería esos cambios. Bueno, podemos perder acá una oportunidad real de hacer cambios potentes, pero yo creo que la ciudadanía, como les decía hace un rato, quería educación, quería vivienda, quería salud, quería seguridad, quería descentralización, quería sentirse iguales, y lo que le vamos a devolver son un Estado absolutamente distinto, dividido en autonomías territoriales, con un plurinacionalismo absolutamente desmedido, con un medioambientalismo radical, sin poder judicial, o digamos con muchos poderes judiciales, sin un Congreso compensado, y eso va a ser un choque de la realidad y por tanto perder una oportunidad histórica. Y yo en eso coincido con Carlos, se puede perder una oportunidad histórica, pero lo más tremendo es que eso puede generar, no es la razón por la cual uno tiene que tomar una opción, porque lamentablemente, y ustedes como comerciantes lo viven, la violencia callejera se instaló en Chile, porque lamentablemente hay un sector de nuestra población política, de nuestra política que lo reivindicó. En la última, me ha tocado hacer muchas charlas la última semana, les digo a la gente, perdón, ¿en qué otro momento de la historia, desde 1900 al 2020, se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago? Todo empieza a dar de buscar, y yo digo, no lo busquen, nunca. Y en los últimos 2 años de nuestra vida se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago. O ustedes, los comerciantes, muchos de los cuales están asociados probablemente a la Cámara, no pueden hacer una vida tranquila en el centro de Santiago. O en un momento dado, algo mucho más tremendo, hace 2 años atrás los matinales reconocían que era muy simpático que a ti te pararan en la calle para hacerte bailar, para seguir andando en auto, pero esto es sólido. Bueno, esa violencia lamentablemente está en parte instalada, no puede ser la variable por la cual tomemos nuestras decisiones, pero coincido con Carlos que por una miopía, por no darse cuenta de que no estás haciendo el trabajo correctamente, puedes perder una oportunidad histórica y puedes perder la oportunidad que le dé estabilidad a Chile por los próximos 4 décadas, porque si no la logramos, yo creo que con esta constitución no se va a lograr, a menos que tenga cambios muy profundos, lo que le vas a dar es inestabilidad institucional al país, como pasa en muchos países que cuando sus procesos constitucionales fracasan, entras en una seguidilla de intentos hasta que logras finalmente encontrar una solución para el problema político de tu país. ¿Cómo se explica, Rodrigo, que hay ciertos principios que parecen haber sido recogidos y que a nosotros nos parece positivo? Por ejemplo, que el Estado deba propender a que las personas utilicemos métodos adecuados o alternativos de resolución de conflictos distintos del juicio para resolver nuestros problemas, pero al mismo tiempo cuando uno tiene un problema con el Estado,
se eliminan todas las posibilidades de resolución de conflictos distintas, de ir a un sistema de justicia ahora, que no es un poder judicial, sino que es un sistema de justicia que parece más bien debilitado frente a lo que ya tenemos, que pareciera ser que lo que se debió hacer fue darle más poder que menos, digamos. Entonces, ¿cómo se puede explicar que nos digan, para ustedes personas es muy positivo resolver sus conflictos a través de mediación, arbitraje, dispute boards o lo que sea, pero cuando usted quiera demandar al Estado, usted ni siquiera puede tener un arbitraje en contra del Estado? ¿Cómo internamente se explican esas contradicciones? Se explica, yo diría, por dos grandes elementos. Uno, por esta situación bastante compleja de escribir una constitución en 7 comisiones distintas, pero que se entrecruzan los temas. ¿Ah? Y que al mismo tiempo, sin la adecuada maduración o análisis de los temas. Entonces, aparecen soluciones por aquí que son distintas a las soluciones de otra constitución. Yo creo que también se explica por una falta de conocimiento en ocasiones y de rechazar el conocimiento jurídico. Una de las cosas que a mí más me ha impactado, porque no es lo que yo he vivido en otras asambleas o en el Congreso mismo, es que acá hay un rechazo en general a la experiencia histórica, hay un rechazo también a curiosa. O sea, aduanero, en un momento le dice, no olvidamos los tribunales tributarios aduaneros. O como dices tú, pareciera que las normas arbitrales o te dicen, busquemos mecanismos de solución de conflictos, pero prohíben los arbitrajes. Y cuando tú vas a hablar, dices, no, pues estamos hablando de ciertos arbitrajes, no de todos. Tú dices, no, perdón, la norma es clara, prohibiste todos. Te perdimos un minuto, Rodrigo, creo. Ni siquiera hay una delegación a la ley, que podría ser mucho más sencillo, delegaciones a la ley. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, se explica por este mecanismo complejo de escribir una constitución en comisiones distintas, con un cierto rechazo a la experiencia, donde incluso cualquier cosa que tú nombraras que podía ser como ocurre en el Congreso o en la Cámara, es casi inmediato condenado, se rechace, porque dice, no, estamos haciendo algo distinto. Y eso lleva a contradicciones como la que tú señalas en materia de arbitraje, pero que no es la... Y dentro de un esquema que incluso como se va votando y hay que alcanzar los 2/3 y cuesta alcanzar los 2/3, lleva a cosas muy insólitas. Con las normas actualmente aprobadas, tú tienes más poder presidencial que menos poder presidencial, y lo que buscabas era menos poder presidencial, pero te resultó con más poder porque se te cayeron varias normas. Tú querías un régimen de Rodrigo, te estamos perdiendo cada bueno, cierto rato, no hay sé una si oportunidad todavía de mejorar eso en el Pleno. No, que a veces te perdemos, entonces a lo mejor Perdón, apagando. ahora No, sí, pero ahora me escuchan ahí mejor, fue les la pido última disculpas. frase, solamente se entendió perfecto. Y en este sentido, derechos de las personas frente al Estado, parece que no ha sido un tema muy desarrollado. Y ¿qué derechos vamos a tener las personas al final? Esto es un tema que se está viendo, que se está estudiando, porque pareciera ser que el Estado cambió de rol, pero no sabemos cómo nos vamos a poder enfrentar a ese nuevo Estado, con qué derechos. Mira, primero, y esto ya está dentro de esas normas aprobadas, perdona, si quieres me cambio, me dan un minuto y Sí, me cambio señal para ver si es más fácil, ¿te parece? eso, buenísimo, Ya, buenísimo, de un minuto, me voy a cambiar, deme solo un instante, por favor. te esperamos, te esperamos. Esperamos un minuto a Rodrigo y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas levantando la mano o si quieren por el chat. Sería muy bueno para que Rodrigo se enfrente a las preguntas de nuestros asociados.
Vamos esperando unos minutitos, ya se va a incorporar y tenemos todavía 20 minutos para poder sacarle el jugo a esta conversación, que es una de las primeras que vamos a tener de esta segunda etapa. Vamos a invitar a otros convencionales, así que esperamos que nos vayan acompañando en estas conversaciones que tenemos directamente con los convencionales. Rodrigo, creo que está silenciado ahí. Rodrigo. Bueno, vamos a esperarlo unos minutitos. Tenía un pequeño problema de señal, así que si quieren por mientras van pensando sus preguntas, ahí vemos una de Mauricio, y si necesitan hacer otras preguntas sería muy bueno. Que pudieran irlas haciendo ahí por el chat, o si quieren levanta la mano y les abrimos el micrófono. Hola. Ahí está. Hola. Ahí sí. Ahí sí, mucho mejor. Rodrigo, tenemos ¿Me escuchan mejor ustedes? Sí, estamos mejor ahí. Así que, ya. Buenísimo. Tú me preguntabas qué va a pasar con los derechos. ¿Me están escuchando bien? Perdona, Tere. Sí, ¿Me están escuchando bien? Sí, ya. te está escuchando bien y ahora qué va a tenemos pasar con varias los preguntas derechos. más, así que ahí te las voy a ir leyendo. Pero, ¿qué derechos tenemos nosotros frente a este Estado que tiene un rol distinto, que tiene un rol nuevo? ¿Cuáles son nuestros derechos frente a este Estado? No, pues esto no tiene ese sistema. Ya, primero en derechos, algo bien importante, bien importante. Lo que les puedo asegurar, porque ya está aprobado, es que vamos a tener ciudadanos con dos categorías de derechos. Los pueblos originarios van a tener una serie de derechos distintos a nosotros, distintos al resto de los chilenos. Esto ya está aprobado. Por ejemplo, está aprobado de que los pueblos originarios, en ciertas materias que pueden afectar sus derechos, no solamente tienen que ser consultados, sino que tienen que dar su aprobación, cosa que no ocurre con el resto de los chilenos, que no tenemos que dar nuestra aprobación para Rodrigo, te me caíste de nuevo. ser, por ejemplo, afectados por un proyecto, una distinción entre los derechos de los pueblos originarios o de los pueblos, los que somos chilenos, por así decirlo. Otro ejemplo, un chileno no puede tener derechos de agua, pero un pueblo originario puede tener tanto individual como colectivamente derechos de agua. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos solamente permisos y los otros derechos. Bueno, porque te dicen porque ellos, por su cosmovisión o cultura ancestral, cuidan mejor los derechos de agua. Entonces, no, yo también los cuido bien. No, solamente tener permisos. ¿Qué va a pasar además con los demás derechos? Bueno, es precisamente lo que estamos discutiendo. Y a veces es uno el olvido. Si uno tiene que siempre recordar que uno de los dos grandes caminos para el movimiento constitucional fue proteger los derechos fundamentales de las personas. Y acá a veces se olvidan y se van quedando un tanto atrasados en su evolución o desarrollo. ¿Qué va a pasar finalmente? Bueno, en este momento estamos en plena discusión como les decía, yo me salí un rato para hablar con ustedes, un ratito más vamos a tener cerca de 100 votaciones de este segundo informe, en este caso de derechos sociales. Sí, y derechos frente, digamos, a el mal actuar del Estado parece no ser uno de los temas fundamentales, o la ejecución fuera de las normas del Estado parece no ser una preocupación muy importante de algunos convencionales ahí dentro. Te leo una pregunta de Mauricio. Se han ido estableciendo alguna norma por ahí que los ha ido estableciendo. Hay otros que vamos a discutir, como te decía, en el capítulo de derechos fundamentales. Existen algunas contribuciones en esa materia. No es de los temas que más haya preocupado a esta Convención Constitucional, porque está más, como les decía, preocupada de otras materias que esta. Me parecía que había otra pregunta en el chat, o un par de preguntas más en el chat. Sí. Mauricio dice, ¿cuál es la percepción por parte de los constituyentes respecto a si todas o la mayoría de las personas que votaron a prueba buscaban realmente achicar el poder del Estado o buscaban agrandar el poder del Estado, buscando un Estado ya más paternalista? A ver, en cuanto al poder, vamos a terminar con un Estado, como decía, también mucho más grande y con muchas más atribuciones.
De hecho, es lo que se está buscando, por ejemplo, en el modelo económico, entregar muchas más atribuciones al Estado. Hoy día, en derechos, en la discusión, toda la discusión que estamos llevando en vivienda, en salud, en este momento, en pensiones, es agrandar ese rol del Estado. Y al mismo tiempo estamos creando un Estado burocráticamente más complejo. Imagínense, permítame poner mi región, la región de Magallanes, como un ejemplo. Hoy día todos los que van a Magallanes saben que es la región de Magallanes y la Antártica chilena. Bueno, ahora va a ser distinta. Si ustedes entran por avión o por barco a mi región, lo primero que se van a encontrar es una autonomía territorial cahuasca, totalmente distinta a la región de Magallanes. Con autonomía política propia, autonomía financiera propia, con la capacidad de establecer tasas y contribuciones propias, de crear empresas públicas, de crear servicios públicos. Después va a tener algo que se va a llamar la región de Magallanes como tal. Después va a tener algo que se va a llamar la autonomía territorial Selknam. Después va a tener algo que se va a llamar la autonomía territorial Yagán. Va a tener algunas unas autónomas como Puerto Williams, Cabo de Horno, y después va a tener el territorio especial antártico, territorio particular, con atribuciones distintas. Entonces vas a terminar con un Estado bastante más distinto, bastante más grande del que tú pretendías tener, y también con bastante más poder o atribuciones. Al declarar que Chile es un Estado social de derechos, no solamente es la tradición del principio de subsidiariedad, más allá que esté bien o mal entendido, sino que buscas, por ejemplo, lo que estábamos viendo hoy día mismo, la intención de que no haga o que no tenga el mismo rol el sector privado en la solución de los problemas públicos. O sea, por ejemplo, estábamos hace un instante discutiendo el derecho a la salud, donde los que defienden el derecho a la salud dicen, no, puede haber seguros privados de salud, pero solo complementarios y en ningún caso de las prestaciones que se obliga a darle el Estado a todos los chilenos. Entonces dice, perdón, eso significa que la salud en determinadas prestaciones es igual para todos, sí. Y no puedo contratar un seguro privado. No. Solo puedes contratar un seguro privado en aquellas prestaciones que no te da el Estado Chile. Entonces terminas naturalmente con un Estado bastante más grande del que hoy día tienes. Acá tengo otra pregunta, Benjamín. Después le vamos a dar la palabra a George Level, que está con la mano levantada. Pero primero, Benjamín pregunta, Rodrigo, a tu juicio, ¿qué pueden hacer los actores fuera del proceso a esta altura del proceso? Los gremios, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, para poner en perspectiva los intereses comunes que debieran primar en una constitución, más que la agenda de intereses particulares, a veces identitarios, que parecen haber cooptado el proceso. En tu opinión, ¿hay alguna esperanza a esta altura para poder reencauzar este proceso y para obtener una norma fundamental que al menos no divida como está haciendo la actual? Parto por lo último. Yo trato de ser optimista siempre en mi vida, de verdad. Hay de buscar acuerdos y de conversar con todo el mundo. La verdad es que en este momento tiendo a ser bastante pesimista. Siempre hay esperanza, por supuesto. Hay comisiones que vienen y se puede, pero yo veo, esto como cuando me preguntaban, ¿será bueno tener un año más? Yo les decía, mira, ni con 10 años más logro convencer o logramos establecer un diálogo más fecundo en esta convención, porque la mayoría de la gente llegó con una imagen absolutamente preconcebida y sin la decisión de buscar acuerdos. Hay sectores, nosotros como sectores de derecha, que por supuesto siempre hemos cometido errores, digamos, pero siempre hemos tratado de presentar nuestras indicaciones, de llegar a acuerdos. Yo he votado en numerosas ocasiones por iniciativas que son de otros sectores, pero con nosotros no, la inmensa mayoría de los convencionales no quiere conversar y no está disponible a conversar ni a llegar a acuerdos. Entonces, yo tengo siendo optimista por naturaleza, tengo en este caso un pesimismo ante el resultado. ¿Qué pueden hacer? Esto es súper importante. Lo primero es lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Santiago del día 1, que es estar constantemente informada y participando. O sea, y creo que esto es clave. O sea, yo todavía encuentro y probablemente les pido que ustedes son personas muy interesadas, están en un día a la semana, un cuarto a las 6 de la tarde escuchándome a mí. Bueno, pero les puedo asegurar que conversen con su entorno cercano y van a encontrar un montón de gente que no está demasiado interiorizada. El fin de semana fue el Semana Santa, me tocó ir yo soy católico, fui a un par de retiros, y varias personas que son personas que yo considero absolutamente informadas, me decían, bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Supongo que tú estás totalmente informado de cómo va la cosa. Y me doy cuenta que hay mucha gente que no. Entonces lo primero es estar muy, muy informado y tratar, por supuesto, como es correcto, de separar la paja del trigo y darse cuenta de las cosas que están efectivamente aprobadas. Si tú se fijas, lo que yo más he insistido que por favor lean los 249 artículos aprobados, ni siquiera le he pedido que lean lo que viene, porque lo que viene puede ser estar en discusión. Lo segundo, y esto es... Rodrigo, estamos con problemas de señal. Eso, si apagas la cámara, a lo mejor no te perdemos.
Salvador, no sé si Rodrigo lo Ahí, podemos ¿me escuchan? llamar. Perdón. Ahí sí, perfecto. Ahí está. Ahí te Y escuchamos perfecto. me escuchan bien, Sí. no hay problema. Sí, ahí sí. Lo segundo, y es les pido disculpas, estoy en un lugar del Senado en que hay algunos problemas en la conexión. Supongo que es por lo antiguo de estas paredes de edificios, de repente hay algún problema en la conexión, les pido esa disculpa. Lo segundo, muy importante, la convención ha demostrado tener piel sensible a la crítica, y por una parte, y por otra ha demostrado que ya no es esa convención original en que todo el mundo estaba totalmente aplaudiéndola de pie, porque yo creo que ha cometido muchos errores propios. No errores de terceros, sino que errores propios. Y yo creo que ustedes tienen que seguir apelando a la opinión pública y contando lo que ustedes ven correcto y lo que ven malo. Primero porque algo hace reaccionar todavía a la convención en sus últimas semanas. Pero sobre todo porque yo creo que la opinión pública hay que lograr que la gente entienda. Yo se les decía hace un rato cuál es mi solución. Mi solución siempre ha sido decirle a las personas, por favor, ¿qué era lo más importante para ti? Mira, lo más importante para mí era las pensiones. Bueno, mira lo que respondió la convención en pensiones. ¿Qué es lo importante para ti? No sé, para mí lo importante es, no sé, mi libertad de emprender. Bueno, mira lo que respondió. Entonces, es un buen consejo, sobre todo en el marco de un gremio, de estar diciendo, a ver, ¿qué era lo relevante? Y lo tercero, y esta es una tarea clave, de aquí al 4 de septiembre, es hacer todas las instancias, todas las iniciativas que se puedan por difundir. O sea, cuando ya tengamos el texto definitivo, que es el 4 de julio, en esos 2 meses. O sea, querida Tere, te quiero decir que yo te voy a ir a buscar el 4 de junio, decirte, Tere, por favor, estoy Justo se corta, cuando me vas a pedir algo, se corta, pero puedes apagar la cámara y te voy a escuchar. voluntario para ir altamente que organizas muchas charlas para poder explicar esto. Ahora sí. Ahí sí sí. ¿Me escucharon? Entonces, ¿qué me vas a pedir? En serio, les pido, que organicemos perdónate, muchas te pido, charlas. en serio. No, lo que te voy a decir, muchas charlas, mucha difusión. Creo que es clave para el proceso y para ayudar a Chile, que mucha gente sepa lo que se ha sido aprobado. A eso me refería, que más Sí. Rodrigo, tengo a tener algunas golpeando tu puerta para decirte, sí, sí. La puerta la vamos a golpear nosotros también. Estamos muy preocupados de informar, e informar también desde, como te decía, desde la realidad de nuestra empresa, cuál es el efecto de las normas, las malas, las buenas, las que pensamos que faltan y las que pensamos que sobran también. Aquí Jorge Ponce dice, dentro de la convención, ¿hay clima para conversar? Yo creo que eso ya está más o menos contestado. Para seguir con las preguntas, está George Level con la mano levantada. No sé, Salvador, si le puedes dar ahí micrófono o le puedes dar cámara también. Me avisas cuando se pueda. Acaba de bajar la mano George. No sé si tiene su pregunta. George. Por mientras seguimos con otras preguntas, y si George después levanta la mano o si quiere escribirla como él prefiera. Soledad Castro pregunta, ¿qué expectativa tiene de la discusión de la norma de modelo económico? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo nos está escuchando? Creo que lo perdimos nuevamente. Se volvió a caer. Paredes. Claro, las paredes de ese congreso no nos están permitiendo hablar libremente. Ahí sí. Sí, ahora sí. Oiga, perdona, Tere, esto quiero asumir la total responsabilidad mía, no es culpa de la Cámara, les pido todas las disculpas del caso, nunca me había pasado, y les pido las disculpas por los problemas de conexión. Pero me decías que había un par de preguntas más. Sí, una pregunta aquí es Soledad Castro, que dice, ¿qué expectativa tiene de la discusión de las normas de modelo económico? ¿Cómo ves que viene eso? Sí. Primero déjame... Rodrigo, estamos con problemas nuevamente ahí. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. No, primero, perdón, nuevamente reitero las disculpas. ¿Me escuchan ahora, perdón? Tratando de moverme a un lugar que haya mejor señal. Sí, te ¿Ahora escuchamos sí? Y no te preocupes que en estos 2 años todos hemos sufrido alguna que otra vez problemas de conexión, así que todos lo entendemos perfectamente. Y al revés, te damos las gracias por el tiempo que nos has dedicado, así que no te preocupes. Te la repito, ¿la escuchaste la pregunta? La escuché perfecta,
Lamentablemente no había tenido nunca estos inconvenientes en una charla importante como era con ustedes, así que las disculpas. No te preocupes. Nuevamente va a ir. No, a ver, primero, solamente terminar la pregunta anterior. El ambiente para conversar es escaso. Los primeros meses fueron muy hostiles, hoy día no son tan hostiles, son más razonables, pero es desde posiciones muy de activismo. Puede también ser nuestra responsabilidad. Por lo tanto, hay poco espacio para conversar. Mi expectativa sobre el modelo económico. Miren, la Comisión de Modelo Económico es reconocida dentro de la propia convención como la comisión más extrema. Por lo tanto, el modelo que sacamos en materia de energía, en materia de minería, en materia de aguas, en materia de principios económicos, en materia de derecho al consumidor, en materia de libre competencia, yo diría que es bastante malo. Y algunos de ellos ya afectan, hay algunas normas ya aprobadas que afectan mucho el desarrollo de actividades económicas, la competencia que van a hacer las empresas públicas, las eventuales tributos nuevos que se pueden establecer. La comisión ha recibido bastante crítica por parte del Pleno. Entonces yo espero que lo que ocurra el jueves es que algunas de las normas más extremas se caigan, vuelvan a la comisión, para ser nuevamente debatidas. Pero el Pleno hasta ahora solo ha moderado parcialmente, porque cuando hay temas muy extremos, por así decirlo, usando una expresión también popular, que se pasaron de 10 pueblos, volver al pueblo sexto no es más moderación, sencillamente es que estás en un escenario que ya es de bastante equivocación. Entonces, en las normas económicas, precisamente porque hay una reacción contra todo lo que puede haber sido las correctas normas económicas de los últimos 30 años, puede ser muy, muy difícil. Eso es como respuesta. Quería tener. Eso. Tenemos varias otras preguntas, así que te las voy a hacer ahí rapidito a ver si podemos contestarle a todos. Primero, Sergio Arteaga pregunta, ¿cómo se defenderán los derechos del ciudadano común frente a este Estado más poderoso que va a cobrar más impuestos y que va a limitar las garantías individuales? A ver, hay varias acciones cautelares que todavía están por verse. Hay, yo diría, un perfeccionamiento de algunas de las acciones cautelares o del clásico recurso protección. Esto forma parte de una comisión que es la Comisión Sexta del Sistema de Justicia. El informe que tenía todas esas normas y por tanto todas las normas o todos los recursos y acciones que protegen al ciudadano, ese informe fue rechazado completo por el Pleno, incluso en su idea de legislar, porque quería tener más de 15 nuevas instituciones. Entonces, lo mandamos de vuelta para que vuelvan con una norma un poco más sensata. Yo creo, no he tenido la oportunidad de revisarlas en detalle, mis sensaciones que vienen algunas normas bastante más potentes en la defensa clásica del individuo, frente al Estado, bastante similares a lo que puede ser el recurso de protección. Perfecto. Teodosio pregunta, ¿por qué cree usted que la mayoría de los convencionales está reduciendo el derecho de propiedad y afectando los derechos de la mayoría de los chilenos? La convención, esto es una constatación política, por el modelo electoral con que fue elegida, por el sistema electoral, por la serie de normas que no son propias del acuerdo de noviembre, de aquel acuerdo que permitió este proceso, terminó siendo la convención, esto lo digo como un hecho, no como una crítica política, porque válida y legítimamente lo ganaron, la comisión más de izquierda de la historia de Chile. Nosotros no tenemos una izquierda, tenemos 10 izquierdas, que se llaman Movimientos Sociales Constituyentes, Partido Comunista, Pueblo Constituyente, Retazo de la Lista del Pueblo, el Frente Amplio, el Partido Socialista, y así, hay 10 izquierdas distintas. Entonces el tono de las ideas, el tono de los conceptos es más desde la izquierda. Y en ese sentido hay una visión de la propiedad negativa. De hecho, la visión original era aún peor de lo que ha estado quedando. Originalmente se quería solo propiedad sobre bienes corporales, por tanto no sobre bienes incorporables. Se quería que no estuviera en la Constitución ningún elemento propio de la expropiación. Bueno, se ha logrado una norma que sigue siendo, a mi juicio, mala, pero es un poquito menos mala, porque, por ejemplo, sí reconoce la propiedad sobre todo tipo de bienes, establece un mecanismo de por qué se puede expropiar, pero sigue habiendo, yo diría, 3 cosas negativas. Uno, que sigue habiendo expropiaciones sin pago al contado y potencialmente y sin pago antes de
tomar control o posesión del bien. Segundo, las causales para expropiar siguen siendo muy amplios. Y tercero, como ustedes han visto, hay un rechazo y hay un fuerte, esto también va a pasar en mi comisión, de cambiar muchas cosas que son derechos a simples permisos administrativos. Por ejemplo, todo el derecho de aguas, todo el derecho de minas, se quiere cambiar, que no haya propiedad minera, que no haya propiedad de aguas, que haya sencillamente un permiso caducable, temporal, dado por el Estado, y ustedes comprenderán el impacto que produce eso en la inversión, en la estabilidad o en la seguridad de la propiedad. Entonces, ¿por qué esta reacción? Distintos? Porque tienes una convención. Perdón, Rodrigo, esos permisos son distintos cuando es a un pueblo originario, ¿no? Así es, los pueblos originarios tienen permisos reforzados y en algunos casos tienen derechos sobre sus territorios que no tiene un chileno normal para desarrollar determinados proyectos. ¿Por qué? Porque se hace ese estatuto que ya he explicado de plurinacionalidad que a mi juicio, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista social, es desmedido para Chile. Mauricio pregunta, ¿han mejorado algún aspecto de cómo el Estado recaudará más dinero para poder financiar este aumento considerable de tamaño del Estado? ¿Son esas medidas, si es que las hay, negativas, neutras o positivas para el sistema económico? Me pongo dos chaquetas muchas veces en esta pregunta. Una es la de haber sido subsecretario de Hacienda y por tanto estar una persona a cargo de la billetera fiscal y otra ser profesor de Derecho Tributario. Y por tanto las constantes preguntas que le hago a mis colegas es de dónde vamos a sacar el dinero para financiar muchas de estas cosas, para financiar muchos de los derechos. La inmensa mayoría de la respuesta es que no es trabajo de la convención encontrar esos mecanismos, que será trabajo de la política, lo que a mí me parece altamente irresponsable. La verdad es que se han construido nuevos tributos desde la perspectiva de que puede haber contribuciones y tasas regionales por una parte, y hay varias normas económicas que permiten por de pronto una acción mucho más fuerte del Estado. Muchos de ellos creen que la respuesta a esas necesidades económicas, lo que es equivocado, va a ser la acción económica del Estado. Y por eso quieren una presencia mayor del Estado en muchas de las actividades industriales y empresariales, porque creen que de esa forma van a estar los recursos necesarios para el tributo. Pero al mismo tiempo hay otros que te dicen no sea lo mismo, porque lo que queremos es reducir el tamaño relativo a nuestra economía. Entonces tú dices, perdón, acá hay una contradicción gigante. Queremos tener, no sé, cerca de 40 nuevos derechos sociales, entre ellos el derecho al ocio que está aprobado, pero por otra parte no tenemos los instrumentos fiscales que permiten ciertamente financiar todo aquello. Rodrigo, te leo una última pregunta para dejar, porque para respetar el tiempo que dijimos que te íbamos a tener secuestrado acá. George Level pregunta, dentro de las normas ya aprobadas, hay múltiples que afectan temas económicos e iniciativa privada. En general, apuntan a un cambio drástico de los principios básicos de este modelo. ¿Cuáles son, a su juicio, las normas más importantes en las que debiéramos centrar el trabajo de información que estamos realizando como Cámara? A ver, los cambios son gigantescos porque esta es una convención refundacional. Y como les decía, que olvida un poco la historia de Chile, que olvida la experiencia comparada y que olvida incluso la recomendación de los expertos. Entonces, en materias económicas hay muchos de esos cambios. Hay una enorme cantidad de ideas que en un momento dado te dicen, como les decía, vamos a modificar totalmente el estatuto político chileno y vamos a tener un presidente, por ejemplo, que se reelige con 2 cámaras asimétricas, o vamos a tener un Estado que ya no tiene la misma forma, ya no tiene regiones, ya no tiene provincias. Bueno, eso se va produciendo también en materias económicas. Varias de las materias económicas ya están establecidas, como decíamos, de ciertos principios, de los bienes naturales comunes. Ayer se aprobó una norma que crea bienes naturales comunes como la alta montaña o como el bosque, y muchas otras van a ser aprobadas este jueves. ¿Qué estaría yo atento a la Cámara? Como Cámara, a ver, primero les pediría estar atentos como personas. La Constitución tiene que ser un tema también muy personal y los invito a cada uno a ser también activos conversadores del tema porque creo que es importantísimo que lo conozca todo Chile. Pero más allá de esa reflexión personal, los temas de la Cámara evidentemente yo creo que van a estar dados mucho por mi propia comisión y este jueves, por ejemplo, los temas de comercio internacional, los temas de principios económicos, los temas de derecho al consumidor, los temas de libre competencia, es decir, todos esos temas clásicos y que ustedes han tenido un rol gigante en el pasado, van a estar bastante definidos a partir de este jueves y son parte de lo que es una preocupación de ustedes y una difusión por parte de la Cámara.
Así vamos a estar muy atentos. Mauricio pregunta, una última pregunta acá. ¿En cuánto crees que podría llegar a subir en promedio los impuestos, llamando de alguna forma a este fenómeno como el IPC de los impuestos? ¿Cuánto crees que podría subir? Y si esto es materia constitucional o no. Sea todo. Yo soy abogado, pero un abogado que le encanta las matemáticas, y les puedo decir que todo lo que sea números, esta convención rechaza referirse. Entonces, no puedo y no tengo ninguna capacidad a partir de la convención de saber cuánto van a subir los impuestos. Lo que sí quiero decirles es que va a haber impuestos o contribuciones y tasas regionales, de que toda la estructura que se está montando permite generalmente más impuestos. De hecho, la estructura original del sistema político permitía que estas leyes fueran también presentadas por la Cámara de Diputados y que después tuvieran que conseguir el apoyo del propio presidente. Entonces, no hay una cifra porque, curiosamente, decía, queremos financiar derechos sociales, muy importante, sin saber cuánto cuesta, ni tampoco dónde sacamos el dinero. Esa es una pregunta más propia para el presidente Boric y el ministro Marcel, donde sí les puedo asegurar, como ex secretario de Hacienda y como profesor de Derecho Tributario, que la cantidad de ideas que están sobre la mesa, y yo he participado en todas las reformas tributarias desde 1997 hasta ahora, la cantidad de ideas que hay sobre la mesa, Rodrigo, te volvimos de a sobretasas perder. Tributarias. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. La cantidad de ideas que hay sobre la mesa y ahí te perdimos. Las ideas que hay sobre la mesa, tanto en el gobierno como en la convención, son altas. La convención tiene una norma que yo espero que se rechace, pero una norma que establece impuestos especiales o sobre precios o sobre multas a determinadas actividades. Así que, así como vamos a vivir una inestabilidad constitucional, también vamos a vivir una inestabilidad tributaria, que lamentablemente la venimos viviendo desde el 2010 y que solo ha ayudado a todos los que somos abogados tributaristas a tener mucha pega. Así es. Bueno, Rodrigo, te queremos dar las gracias por tu tiempo, invitarlos a todos a seguirse informando. Nosotros vamos a continuar con este esfuerzo de información a través de conversaciones con distintos convencionales, también a través de nuestras bajadas a la realidad de las normas que vamos viendo que nos pueden afectar, y eso trabajado junto con nuestros socios desde su experiencia, desde su día a día. Así que vamos a seguir con ese esfuerzo y con todos los esfuerzos necesarios para informar en forma simple, y para que esta información llegue a todos y que cada uno determine su voto, pero informado realmente sobre lo que estamos hablando, y no solamente, digamos, informado a través de la prensa o a través de los medios más como Twitter o medios electrónicos que a veces no nos permiten llegar al efecto real de las normas que necesitamos conocer, porque las tenemos que aprobar o no aprobar dependiendo de cómo nos vayan a afectar. Así que muchas gracias, Rodrigo, te vamos a invitar nuevamente muchas veces, así que te agradecemos siempre tu disposición a venir a conversar con nosotros. Y bueno, suerte ahora en el pleno. No. Muchas gracias a ti y nuevamente mis disculpas tanto personales como a la Cámara por los problemas de conexión que